que hacen el doctor, el ministro y el gerente de Finagro terminan dándome la razón sobre el sentido y la orientación que le di a mi intervención introductoria. Y a los compañeros, colegas de la comisión que les molestó lo que dijimos, yo les voy a pedir que me respeten porque si no, entonces a la próxima vez que yo tenga que intervenir, en un papelito me escriben qué tengo que decir y qué no puedo decir. Yo exijo respeto por las opiniones que expreso en esta comisión. Y a mí no me van a tapar la boca ni me van a decir qué debo decir o qué no debo decir y si es pertinente o impertinente en un debate. Miren, el ministro, por ejemplo, nos reconoce que los recursos del ministerio son una chichigua, son una miseria, y que lo que se dedica a hacer un ministro es hacer una especie de microgerencia, a ver cómo esos 2 pesos que tiene los reparte de la mejor manera posible. Eso definitivamente entonces el problema está en la política, en tener al Ministerio de Agricultura y a todo el sector agropecuario como una especie de cenicienta, como una especie de sector de segunda o tercera o cuarta o quinta categoría. Entonces, el manejo de la crisis, desde luego, termina siendo del tamaño que se tiene para el sector oficial que tendría que estar diseñando la política agropecuaria. Es decir, el Ministerio de Hacienda debiera ser una herramienta para que el sector agropecuario tenga los recursos suficientes y no un obstáculo para que el ministerio no tenga los recursos suficientes. Entonces, yo creo que aquí sí hay que enjuiciar la política agraria de este gobierno y de los gobiernos anteriores, desde luego, porque todo viene de atrás. Pero cuando usted asume un cargo, usted tiene la posibilidad de seguir conduciendo en la misma dirección que venían conduciendo los anteriores choferes o cambiar, dar un timonazo, un giro y cambiar la política. Y eso es lo que no ha hecho este gobierno, la ha profundizado. Miren nomás esto es grave por lo de la pandemia. Hay sobreproducción, sobre todo en perecederos. Si hubiera producción de maíz, de sorgo, de soya, de arroz, no sería grave porque hay capacidad de almacenamiento, pero hay producción de queso, de frutas, de una serie de cosas que los campesinos están perdiendo, están botando leche, están perdiendo los quesos, los quesitos, porque no hay quien los compre, no hay canales de comercialización. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo y debería tener el gobierno una política de emergencia, desplegar un batallón de funcionarios a resolver ese problema y a abastecer los mercados, que quienes hayan mercado en estos días podrán ver que también hay un problema de relativamente escasez, por ejemplo, en quesos y quesitos en los supermercados. Podríamos mirar, pero no hay una decisión oficial que diga, bueno, vámonos a ir a comprar todos los quesitos, toda la leche y vamos a buscar las pulverizadoras donde se pueda pulverizar y vamos a llevar el quesito a los sitios de distribución y no la hay. Entonces, esto queda claro que sí es un enjuiciamiento a la política. Y finalmente, sobre lo de Finagro. Sobre lo de Finagro, el doctor Dairo se quedó corto en explicarnos por qué el 83% de los recursos asignados para subsidiar crédito a pequeños no se ha usado. Eso es como un misterio de los misterios de la Santísima Trinidad. ¿Por qué no se ha usado el 83%? ¿Por qué grandes han usado el 98% y pequeños solo han accedido al 83%? Ese es el debate, ese es el fondo del debate. ¿Por qué? Yo tengo una explicación. Yo creo que no ha accedido por lo que dijo el doctor Correal ahora, porque los pequeños están en bases de datos de esas de los malos de malos de los bancos en Procrédito y en esas cosas, y entonces cuando van al banco a solicitar un crédito, no se lo puede conceder el banco de primer piso porque es un cliente de riesgo, y por eso los pequeños no buscan ni acceden al crédito, o sea, no lo buscan porque tienen un problema de mercado, y cuando lo buscan tienen un problema que están reportados. Entonces, aquí hay una explicación. Y finalmente, doctor Dairo, yo de entrada quiero dejar una pica en Flandes, porque usted nos anuncia una cosa terrible, que van a utilizar instituciones de microcrédito para atender a campesinos más pobres que los pequeños, que los que se consideran pequeños productores. Yo les quiero contar a mis compañeros, los bancos de microcrédito en Colombia son el Banco W, el Banco Mundial de la Mujer,
el Bancamía, unos bancos que ustedes seguramente nunca han usado porque los usan son los más pobres de los pobres. La tasa de usura que el Banco de la República le autoriza o fija para ese tipo de créditos, ¿saben cuánto es? El 53% anual. Eso es un pagadiario, eso es un gota a gota, eso es horrible. Y esos bancos son subsidiarias de fondos de inversión mundiales. O sea, yo digo, ¿cómo le vamos a entregar el crédito a los más pobres de los pobres a un pagadiario legal? Porque realmente yo ayer estuve revisando la tasa de usura de estos microcréditos y de lo que se llama pequeñas compras. 51% es el crédito utilizado para la gente que compra cosas pequeñas en esos almacenes que venden a fiado. Y para esa microcrédito de esa banca especializada en microcrédito es el 53%. O sea, estamos hablando de unas tasas de interés que no las puede pagar sino un productor de cocaína o una gran minera multinacional que tiene unas tasas de retorno enormes. Yo sí quiero protestar por ese anuncio, porque es un anuncio insólito, que a los más pobres de los pobres los van a meter en ese corral. Aquí, o yo no sé si es que el gobierno le va a entregar a esos bancos especializados en microcrédito, les va a subsidiar el crédito del 53 y lo va a dejar en el 2 o en el 3, que es que lo que podría pagar un pequeño productor, que es el que usted dice que todavía está más mal que los catalogados como pequeños productores. Yo, por el contrario del doctor Correal, me declaro absolutamente insatisfecho por las respuestas. Aquí no nos explicaron por qué el 83%, nadie nos explicó por qué el 83%. Gracias, las doctor posibilidades Jorge. de subsidio no se han usado.